Hola, yo soy Renata Turrent, subdirectora de la revista Sentido Común, y hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos el gusto de entrevistar a la licenciada María Rosario Novoa Peniche, que es la coordinadora general es la titular de la Coordinación General del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ahorita vamos a ahondar un poco más en qué ha hecho y cómo se ha transformado la Fiscalía, pero bueno, me da muchísimo gusto estar con usted, licenciada. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, yo quisiera primero preguntarle un poco de lo general a lo particular, entender cuál ha sido el trabajo o qué ha sucedido con la Fiscalía para aquellas personas que no tienen claro qué pasaba antes, por qué pasamos de procuradurías a fiscalías y qué es lo que sucedió en específico en la Ciudad de México que ha podido dar mejores resultados que cualquier otra fiscalía local de nuestra República Mexicana. Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Nosotros entramos en los últimos días de 2018, aún era Procuraduría de la Ciudad de México. El Congreso definió y en la misma Constitución se definió que la Procuraduría tenía que ser un órgano autónomo con poder de gestión, de decisión y de manejo de sus recursos. Entonces, bueno, esto implicaba un andamiaje diferente, no podía seguir siendo como estaba. Entonces, el primer año, el Congreso nombró una comisión técnica de expertos externos para que hicieran un diagnóstico y hicieran como una ruta de cómo debería de ser una fiscalía autónoma. Entonces, estuvimos trabajando con ellos un año, ellos trabajaron con todas las áreas para hacer finalmente una propuesta. Y esta propuesta fundamentalmente, la diferencia fundamental es que ahora se investiga de acuerdo a un modelo de investigación criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que se agruparon las investigaciones de ciertos delitos de otra manera. Por ejemplo, ahora tenemos una coordinación general, que antes eran las subprocuradurías, de investigación de delitos de género. Antes los delitos contra las mujeres estaban como dispersos en diferentes subprocuradurías. Ahora están juntos y eso es importante porque hay una unidad de contexto que hace el análisis de cada uno de los delitos y eso nos ha permitido tener mejores resultados en este sentido y además porque la propia fiscal ha dado como una ruta clarísima en términos de combate al delito a los delitos de género y en términos de poner a la víctima al centro. Entonces, bueno, esto nos ha permitido ir especializándonos como al personal y todo en el trabajo que les está tocando desarrollar. Por ejemplo, quienes están en la Fiscalía de Trata, investigando delitos de trata, van teniendo una formación especializante que tiene que ver no solo con su perfil, que puede ser policía de investigación, perito, ministerio público, sino con las necesidades del tipo de delito que les está tocando investigar. Entonces, esa es una diferencia fundamental, ¿no? La otra es investigar por fenómeno criminal. Ustedes saben, por ejemplo, si va uno a denunciar el robo de un celular, difícilmente vamos a poder devolver el celular, pero esa información nos sirve para ver el fenómeno criminal. Por ejemplo, si todos los robos son en ese lugar, a qué hora, entonces puede ir definiendo si es una banda, si es una persona, y entonces ya puedes definir un tipo de intervención para ese fenómeno, no para tu celular, sino para quienes están robando celulares en cierto lugar y de cierta manera. Entonces, eso permite desahogar a los ministerios públicos para hacer las investigaciones que sí requieren o que tienen posibilidades de judicializarse, de detener a alguna persona, una cosa así, ¿no? Entonces, eso pretende la optimización de los recursos y hacer una investigación más inteligente, ¿no? De alguna manera, metiendo además, ¿sí?
Perdóname, que es un poco lo mismo, nada más para ver que estoy yo entendiendo bien, es un poco la misma lógica esta que nos explica de los celulares, por supuesto en otro nivel y sin comparar delitos, pero desde el 2018, o bueno, contando 2019 a la fecha, las denuncias por violación subieron de manera importante, y la explicación que se ha dado no es porque haya más incidencia, porque lo que sube son las denuncias de violaciones previas, incluso Exacto, sí. es por la confianza que se empieza a dar a la fiscalía, ¿correcto? Exacto. Entonces están llegando denuncias de violación. El delito de violación ya no prescribe. Entonces están llegando denuncias de violaciones hace 5 años, hace 10 años, de niñas que ahora ya son adultas. Entonces, sí, esa es una de las razones por que las cifras sean mayores. En otro caso también es bien interesante, que es el de feminicidio. Hay muchos homicidios, o sea, que se catalogan como homicidios de mujeres que realmente son feminicidios. Y en este sentido, las familias, la participación de las familias es muy importante porque te dicen, a ver, yo estoy segura que la mató su pareja, ¿no? Estoy segurísima por los antecedentes de la relación, por cómo era ella, por tal, no se pudo haber suicidado. Entonces se ha abierto la investigación de varias de estos casos y resulta que sí, en muchos de ellos se comprueba que fue un feminicidio y entonces por eso también de pronto en algún momento sube la cifra, pero es porque hay delitos que se reclasifican, que se tenían como homicidio y realmente son feminicidio, ¿no? Y esto es muy importante porque decía la fiscal que por ver la cara y el alivio de las familias cuando sucede esto y saber quién fue y poderlo detener, que eso vale la pena, ¿no? Cómo se transforma la calma que va teniendo la familia, porque es una cuestión, pues enfrentarse a una situación así como la de la desaparición, pues es brutal, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, pues, tienes más herramienta tecnológica, hay una manera diferente de relación entre Ministerio Público, policía y peritos, ¿no? La investigación policial también se ha transformado de manera muy, muy importante. Se ha metido también mucha tecnología y apostarle a la investigación, una investigación científica y técnica. Y ahí es donde te puedo platicar algo del instituto. El Perfecto. instituto bueno, es la Casa de Estudios de la Fiscalía, estamos cumpliendo 85 años, y tiene en este sentido, en el tema de policía, que es quizá donde se ha notado más el cambio, nosotros definimos que íbamos a tener un perfil diferente de policía. Antes bueno, no se contrataba, ingresaban al instituto jóvenes con preparatoria, y aquí hacían sus estudios para luego ingresar a la entonces Procuraduría. Pero lo que pasaba es que después de 3 años podías ingresar 40 personas, porque tenías mucha deserción, porque comprenderás que cuando uno sale de la prepa, pues igual no sabe qué quiere hacerlo y entonces eso igual no era lo que querían. Entonces, bueno, hay mucha deserción, salía muy caro y muy poco funcional porque el recambio es mucho más alto. Entonces nosotros dijimos, a ver, nosotros necesitamos policías con otro perfil, que ya tengan una licenciatura y en temas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, necesitamos biólogos, necesitamos sociólogos, aparte de abogados o criminalistas. De pronto nos han pedido convocar médicos, también para el área arquitectos, veterinarios, o sea, áreas de conocimiento que parecieran que no tienen que ver con la investigación policial, pero que son muy importantes, que son fundamentales para estas unidades de contexto que te decía. Entonces, nosotros desarrollamos un programa de estudios que decía, a ver, tú eres biólogo o bióloga, yo te voy a especializar como biólogo en investigación policial, ¿no? Y la conformación de estos grupos, así metimos 1000 policías entre 2019 y 2021 con estas características. Entonces incluso desde que están en el instituto estudiando, pues se acostumbran a trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Y eso es diferente. Y entonces, además, la gente que entra, porque es un proceso largo y complicado para que los aceptemos,
ya entra como muy definida, como muy sabiendo a qué entra, ¿no? No vienen engañados como con expectativas, expectativas que no se van a cumplir, ¿no? Ya saben a qué vienen. Y eso creo que nos ha funcionado muy bien, porque además hemos podido desarrollar espíritu de cuerpo. El jefe general que tenemos ahora está muy interesado bueno, por supuesto en la profesionalización, pero también en esta parte de generar un espíritu de cuerpo eh, institucional que quieran a la institución y tal, de otra manera, ¿no? Entonces hay muchos casos que se han resuelto ahora. Por ejemplo, hay uno muy famoso, el del violador serial de Oceanía, que nos da mucho orgullo decir que el grupo estaba conformado un comandante con mucha experiencia y el demás equipo eran jóvenes que habían recién egresado de la fiscalía. Entonces, está teniendo resultados este cambio. Claro, son cambios a mediano y largo plazo, ¿no? Pero ahorita ya empezamos a ver resultados. Entonces, bueno, eso es como un timbre de orgullo para nosotros en el instituto, ¿no? Es una nueva manera de ver la función policial. También generamos un nuevo programa, un servicio profesional de carrera. Teníamos la Constitución cuando definió lo que querían que fuera la Fiscalía, y igual la Comisión Técnica dijeron, no, necesitamos que todo el personal salga y convocar nuevo personal, ¿no? Pero pues te imaginas que eso es imposible, ¿no? Son 10,000 personas, no habría presupuesto que te alcance, y además estarías perdiendo toda la experiencia acumulada que hay en la propia institución. Entonces, ideamos un proceso que incluía, por ejemplo, que cumplas el perfil profesional que necesitamos. En el caso de PDI había muchos que no tenían licenciatura, entonces, bueno, abrimos un programa con Ceneval para que ellos pudieran sacar un técnico superior universitario en investigación policial. Se les dieron aquí las asesorías y bueno, el año pasado se titularon 563 policías que no tenían licenciatura. Entonces, te habla también de que los compañeros tienen ganas, tienen muchas ganas de mejorar, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Es muy difícil ir contra las inercias, pero sí hay muchas ganas de hacer cosas y de mejorar. Entonces, bueno, esto era una parte. La otra parte era que tenían que tomar un curso de 120 horas, un curso intensivo, en el que se daba un tronco común que tenían que tomar todos, que tiene que ver con los objetivos de ahora de esta institución, que es básicamente atención a víctimas, nuevo modelo de investigación criminal, objetivos y valores institucionales. Eso lo tuvieron que tomar todos. Y después abrimos una oferta en esta lógica que te decía hace rato. Se van a ir especializando, pero nosotros no definimos, no obligamos a nadie a que se especialice en algo. Entonces, ellos por propia decisión iban haciendo su propio currículo. De la oferta, por ejemplo, quien necesitaba formarse en búsqueda de personas, bueno, había oferta para ellos en la que se podían incorporar. Entonces, bueno, fue una experiencia complicada porque son muchas horas, ¿no? Los compañeros tuvieron que dedicarle mucho tiempo. Todo fue en línea. Esa es otra cosa, ya los compañeros están muy acostumbrados. Antes no, antes todo se hacía en el instituto que está en Azcapotzalco. Y tenemos ministerios públicos que trabajan en Tláhuac, entonces venir a capacitarse implicaba un turno completo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue acostumbrarnos a trabajar en línea o de manera híbrida, y esto ha funcionado bien, ya están acostumbrados, ya no quieren venir, no quieren venir mucho al instituto. Entonces, bueno, y después de eso hicimos un examen de oposición, que ese le tenían muchísimo miedo. Te confieso que me decían la persona más odiada de la fiscalía, porque era como... Entonces, bueno, hicimos este examen de oposición que tenía que ver con todo lo que les habíamos dado de capacitación. Fue un examen muy difícil porque era un examen sobre casos, ¿no? Porque lo que nos interesaba es que supieran hacer su chamba, que tuvieran los conocimientos necesarios. Entonces fue muy difícil. Nosotros, aquí el equipo decía, mira, va a ser un examen que van a estar sentados ahí y van a decir, híjole, que voy a tronar. Pero cuando salgan del examen van a decir, ay, qué bueno soy.
porque como estaba basado en casos, tenían que pensar y tenían que resolver de acuerdo a lo que sabían, ¿no? Entonces, nos fue muy bien, tuvimos un 94% de calificaciones aprobatorias, y entonces ahorita como que están orgullosos. O sea, fue un proceso complicado para ellos, pero los que se quedaron, pues son los mejores, ¿no? Claro. Podemos decir que estamos trabajando con los mejores ahorita en la fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, esas, entre otras cosas, son cosas que estamos festejando, ¿no? Y yo, un poco, mientras escucho el trabajo tan intenso de profesionalización que se está haciendo, escucho de repente y comparto parte de la crítica hacia reforma. Digo que la reforma tiene muchísimo más tiempo que este sexenio, pero la reforma a hacer las fiscalías autónomas, porque esto no le permite necesariamente a la fiscalía tener una coordinación con el Ejecutivo para implementar la política criminal que el Ejecutivo tenga, ¿no? Y entonces hay casos como la Fiscalía de Morelos, donde el fiscal y el gobernador, pues, no se pueden ver ni en pintura, y las cosas para la gente se entorpecen, por supuesto, ¿no? O sea, quien paga las consecuencias de esa inhabilidad de coordinación, pues es la gente. Acá en la Ciudad de México, afortunadamente, ha habido una coordinación Sí, muy importante, tanto con la ahora ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la fiscal, y ahora con el jefe de gobierno Martí Batres y la fiscal. Eh, pero quisiera yo entender un poco el plan, y me parece que viene ligado al trabajo que usted hace de institucionalización, de profesionalización, en dos vías. Uno, para evitar que en todo caso un ejecutivo con ideas distintas a la construcción de la fiscalía que se está teniendo ahorita pudiera llegar a tener esa diferencia o esa confrontación que no permitiera a la fiscalía hacer su trabajo institucional. Quizá esa primero, para no hacer bolas. Entonces, no sé si la apuesta sea que esta profesionalización blinde quizá de esas posibles diferencias políticas futuras. sí, mira, sí, sí hay una muy buena coordinación. O sea, la cercanía y el acercamiento, por ejemplo, con el secretario de Seguridad. Bueno, él empezó siendo nuestro jefe general de policía de la Fiscalía, ¿no? Entonces es excelente la coordinación. Y otro factor muy importante es con el tribunal, ¿no? Con el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, hay una relación de reuniones, por ejemplo, que estas reuniones las generaba la doctora Sheinbaum, pero que han seguido y seguirán, porque es una muy buena práctica en la que entre todos se analiza lo que está pasando y tienes la visión de seguridad pública, de la fiscalía y en menor grado la del tribunal. Pero ¿qué sucede con el tribunal? Hay muchas cosas en las que te tienes que poner de acuerdo, ¿no? Criterios sobre todo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, es que tú tienes que darme tal documento, tiene que estar aquí siempre una psicóloga. No, oye, no es posible. Eso, si la víctima no lo solicita, no lo requiere, pues no me da la vida para tener asesor, digo, psicólogos para todo ese, ¿no? Entonces sí hay una relación muy cercana, se hacen conversatorios con ellos para resolver este tipo de problemas, ¿no? Que nos escuchen cuál es la problemática de nosotros y escuchar también qué es lo que ellos pretenden, cuál es el criterio con el que están llevando a cabo las audiencias, ¿no? Entonces, esto es bien importante. La fiscal siempre dice, bueno, autonomía no implica ni pleito, ni descoordinación, al contrario, porque la política criminal, hay una política criminal común, y eso nos conviene a todos, ¿no? O sea, si no vamos en la misma línea, pues está como muy complicado, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que hay que seguir trabajando sobre esa línea, y cada vez será más fluido, porque para nosotros el tema hay como vencer muchas resistencias al cambio, que era prácticamente a lo que nos enfrentamos nosotros. Y una de ellas era el tema de la rivalidad entre las policías, ¿no?
y ahora básicamente trabajan juntos, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar juntos, por ejemplo, cateos, definir zonas de alta delincuencia. Entonces, mira, te podría decir que, digo, no todo, no todo es el ideal, pero sí cuando las reuniones de procuradores escuchas las problemáticas, pues sí te das cuenta que acá hemos logrado tener una relación de coordinación independientemente de la autonomía, que la autonomía significa otras cosas, ¿no? Tiene un significado que de libre decisión de lo que estás haciendo, es en otro sentido, no de que no te puedas coordinar con quien sea el jefe de gobierno, ¿no? O sea, es una manera de trabajar, pues, ¿no? Que Total. esperemos que ya quede instituida, pues, para siempre por el bien de la ciudad, ¿no? Absolutamente. Sí, porque además creo que el modelo de la Ciudad de México, en realidad es que para la gente que nos escucha, eh, en 2019 estábamos en máximos históricos de homicidio y ahorita estamos en mínimos históricos, similar a lo que teníamos, los mismos números que teníamos en 2006. Entonces, es imposible negar la eficiencia de esta coordinación entre Fiscalía, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, que solo así se puede explicar un modelo policial eficiente a nivel local, que me atrevo yo a decir tendría que ser modelo para otros estados, ¿no? En específico, en esta discusión en la que pedimos o en la que se pide disminuir las fuerzas militares, pero bueno, para disminuir las fuerzas militares, pues se tiene que hacer un trabajo local importante, ¿no? Hay que fortalecer lo local, ¿no? Sí, sí, de Exactamente. acuerdo. Y que acá tendría que ser modelo, que yo ahí de pronto entro en discusiones justo así, bueno, es que si tanto se está en contra de la Guardia Nacional o de la presencia de las Fuerzas Armadas, que puedo entender que haya críticas válidas al respecto, entonces tendríamos que estar analizando qué es lo que sucedió en la Ciudad de México para ver cómo se profesionalizó la policía, la fiscalía, porque, y esa quizás sería mi siguiente pregunta, ¿cómo se encontró la fiscalía cuando ustedes entraron? No por hacer grilla, como dicen de anterior, pero es clara, ¿no? Los datos están ahí, no es una apreciación política ni siquiera, es meramente una evidencia, tenemos evidencia empírica de que Erika, sí. sí, o sea, que ha funcionado, cómo se encontró y qué falta todavía, un poco antes y qué sigue para adelante. Mira, de primera instancia lo que encontramos es que las cifras no coincidían, ¿no? Entonces tenías una manera en la que la incidencia delictiva se manejaba de manera, híjole, no quiero caer en un conveniente, ¿no? Entonces, de pronto, pues te decías, hay que disminuir el robo de vehículos. Entonces, se clasifica, es lo que te digo, como lo que te digo de feminicidio, ¿no? O sea, lo cual clasifico como un homicidio y pues es uno más, lo clasifico como feminicidio y es parte de un fenómeno muy importante. Entonces, había ese tipo de cosas, ¿no? En muchos delitos. Eso fue como lo primero que encontramos. Después, en el caso particular del instituto, a pesar de este despliegue enorme que tiene la Fiscalía, no había nada, por ejemplo, para hacer educación a distancia. Entonces, no había manera. Entonces, nosotros empezamos a implementarlo afortunadamente desde el 2019, porque si no, la pandemia nos hubiera agarrado sin posibilidades de continuar el trabajo, ¿no? Esos son como dos casos que son muy graves. Por otro lado, como abandono institucional, abandono que no solamente tiene que ver con las administraciones, con quien está en la propia fiscalía, sino tiene que ver con que los sexenios anteriores, con el tema del Plan Mérida, privilegiaron el tema policial de reacción, pues el equipamiento, cuarteles, armas, este tipo de cosas, y no le entraron al tema de la Procuración de Justicia. O sea, la Procuración de Justicia ha estado muy abandonada. Por ejemplo,
la tecnología, ¿no? Tener un presupuesto que te alcance para la tecnología es complicado. Entonces, en el caso de nosotros, ahorras y haces y tal para poder incorporar tecnología. Los estados realmente tienen muy poquito dinero para capacitación y para formación. Entonces, no es su prioridad es combatir lo que está pasando en la calle, ¿no? Entonces, tienen poco presupuesto para esto. Entonces, esa es una lucha que todavía se tiene que dar desde las áreas de procuración de justicia. Entonces, como validar, o sea, ¿qué es lo que sucede? Las policías se ven porque están en la calle, ¿no? El trabajo que hace la fiscalía es un trabajo que no se ve. O sea, se ve cuando no funciona, pues, ¿no? Se ve cuando te maltratan, ¿no? Ahí es cuando se ve. Tenemos muy mala imagen, que tiene que ver también, no solamente con esto, sino también falta de formación y falta de supervisión, ¿no? O sea, sí hay, no podemos negarlo, y también tenemos que hacer un gran esfuerzo por la atención a víctimas, ¿no? Ahí también encontramos un descuido, un maltrato a las víctimas, revictimizaciones, poco cuidado en las entrevistas iniciales, o sea, sí, la verdad, ahí sí un gran descuido. También en términos de instalaciones, pues hemos tratado de ir dignificándolas, ¿no? Entonces vas remodelando una agencia, otra, para darle también dignidad no solo a quien trabaja, sino a la gente que vas a recibir. Entonces, bueno, así, ese es el tipo de cosas que nos encontramos, ¿no? Eh, la Ciudad de México fue la última que entró al sistema de justicia penal. Todos los estados llevaban entre 8 y de 6, 5 años trabajando ya con el nuevo sistema, y nosotros entramos el último día que establecía el acuerdo que se hizo para esto, ¿no? Entonces también faltaba capacitación en materia del nuevo sistema de justicia penal y mucha resistencia a asumir lo que te implica ahora. Por ejemplo, no todos nuestros ministerios públicos tienen las habilidades para participar en una audiencia, ¿no? Porque todo se había hecho siempre escrito. Entonces, bueno, son habilidades que hay que desarrollar en el personal porque no las tenían, ¿no? Porque no las necesitaban, porque no habían entrado al sistema. Entonces, bueno, esa también había que combatir ese rezago que no es fácil y ahí no te puedo decir, no, ya todos pueden, no, ahí tenemos muy buenos ministerios públicos que integran. Tenemos muy buenos ministerios públicos que judicializan y muy buenos ministerios públicos que participan en audiencias, pero no son todos, ¿no? Entonces todavía tenemos esas divisiones. Pero en general es eso y una institución muy abandonada. O sea, el personal también muy abandonado, muy en términos de no abonar a la dignificación del trabajo, ¿no? Entonces yo miro esas grandes deficiencias que encontramos, ¿no? Muy grave lo de las cifras, eso es, Totalmente, ¿no? totalmente. Ujú. Y mi última pregunta un poco me gustaría preguntarle esta resistencia que usted ha mencionado a lo largo de la entrevista, que no pasa solamente en la fiscalía, sino en hasta en la casa de uno, cualquier cambio, pues los hijos de Ujú. pronto tampoco cualquier cambio siempre encontrará resistencia, pero creo que hay algo muy específico que sucedió en la fiscalía, que es la presencia de mujeres en altos mandos, por supuesto empezando por la fiscal, por supuesto con usted a cargo del instituto, eh, y que esto ha permitido que otras políticas públicas, lo que mencionaba de los feminicidios, el hecho de que todos los asesinatos violentos de una mujer se asuman como posibles Ujú. feminicidios, las abogadas de las mujeres, que es esta colaboración con el Ejecutivo también, vaya, hay muchas políticas públicas que atraviesan el trabajo de la Fiscalía y en específico me gustaría preguntarles en el instituto qué es lo que ha significado tener a mujeres en un mundo, en una institución históricamente manejada y dominada por compañeros, hombres, y que hoy tiene a la cabeza a muchas mujeres. Entonces, entender un poco la transformación desde ahí como última pregunta para usted.
Mira, ha sido un proceso muy interesante, muy bonito, porque sí es una institución totalmente machina, vertical, autoritaria, en fin, ¿no? Entonces, sí, esta nueva manera de trabajar, por ejemplo, la fiscal nos reúne mínimo una vez a la semana para platicar, para ver los problemas, y eso no se había hecho nunca, aunque a nosotros nos parezca increíble, no se había hecho nunca. Entonces, su procurador que llevaba un tema no sabía qué estaba haciendo el otro, no había mucha comunicación entre ellos, ¿no? Esto ha sido fundamental. El otro tema es el trato con el personal. O sea, la fiscal desde que llegó se dedicó a ir a las fiscalías, a que la conocieran, a conocer a la gente, a ver las problemáticas, que esto también era así. Nunca habíamos conocido a nuestro fiscal, a nuestro procurador, mucho menos que hubieran venido a vernos, ¿no? O sea, no lo conocían. Esto es un cambio que sí tiene que ver con cómo asumimos las mujeres el poder, ¿no? No es esta visión alejada del poderoso, del señor de traje y tal. O sea, es una relación muy cercana, muy horizontal, que yo eso sí creo que tiene que ver con que somos mujeres. La fiscal además tiene un programa que se llama La Fiscal en tu alcaldía. Entonces ella los viernes va a las alcaldías, primero fue a las sedes, después está yendo ya a colonias en donde hay incidencia delictiva muy alta, y atiende ahí, se lleva todo el gabinete y ahí puedes denunciar, ahí puedes levantar, puedes hacer seguimiento, y eso además a ella le da la posibilidad de saber qué está pasando. O sea, tú me puedes decir que el fiscal de no sé dónde es una maravilla, pero la gente llega y se quejan, te dicen no lo conocemos, no lo hemos visto, no está. Entonces, esa forma también es un poco como la supervisión también que hacemos un poco con los hijos, ¿no? No, a ver, no me cuentes, ¿no? A ver, vamos a ver. Y eso creo que solamente siendo mujeres, ¿no? Aquí en el instituto también se sorprenden de muchas cosas, ¿no? Que me sepa el nombre de todos, por ejemplo, ¿no? Que mi oficina esté abierta, y esas son cosas que también no sucedían y no suceden en estos espacios que son muy autoritarios y muy verticales, ¿no? Es complicado ver hacia el jefe, es casi intocable, ¿no? Eso es una. La otra cosa es cómo abordas los temas, ¿no? Estas unidades de contexto te permiten ver un panorama amplísimo, no solamente es que estés desde tu visión de policía o de ministerio público o de perito, sino ver todo el panorama, que a veces es más complicado, pero que sí te ayuda a llegar a buenos resultados, ¿no? Entonces creo que esos son temas fundamentales, y el interés en la víctima, ¿no? Estar centrados en que tu interés como institución sea verdad, justicia y reparación, ¿no? Y verdad, si la víctima no es víctima, pues también es una verdad, ¿no? Ese es un anteponer estos valores, también es una cosa, que tiene mucho que ver también con los antecedentes, ¿no? De la fiscal, de dónde viene, de una manera de ver la administración pública diferente, ¿no? Oye, ¿me permites hacer un anuncio? Por supuesto. El lunes, además de los festejos por el aniversario, se va a inaugurar el archivo histórico de la Fiscalía, ¿no? Entonces esto es así como muy importante. Se está trabajando muchísimo, los compañeros de un área que se llama CAMPAP están revisando. Ahorita tenemos más o menos 4 millones de averiguaciones previas que se están revisando para ver cuáles pueden tener un valor histórico, para que estén en este archivo y puedan ser consultados, ¿no? Es como el derecho a la verdad que necesitamos. Entonces ese día se inaugura, se ponen los primeros archivos, las primeras averiguaciones que se tienen, y se hace una exposición en donde se explica a la gente no solo qué hace cada área, sino cuál ha sido esa historia de cómo es que estamos ahorita, ¿no? Entonces eso es así como un proyecto muy importante que nos hace, bueno, pues una fiscalía que también está preocupada por la transparencia, ¿no? Totalmente.
¿no? Y además una visión, digo, será interesantísimo que los académicos, los periodistas investiguen más a fondo la verdad de la transformación tan profunda que se ha hecho en la Fiscalía en tan poco tiempo, pero que parte de esta transformación dentro de la Fiscalía, por supuesto que se podrá ver en esta transparencia, en esta apertura que menciona usted con los documentos que ahora todo mundo va a poder entrar a investigar y que atraviesa o que recoge esta visión que usted mencionaba de justicia y verdad dentro de la Fiscalía, absolutamente. Eso y me quedo también con esto que menciona, que coincido totalmente sobre cómo las mujeres ejercemos, o las mujeres estamos mostrando que se puede ejercer el poder de manera distinta y que afortunadamente muchos de los compañeros que están en el poder están aprendiendo esa nueva Sí. forma. Eso es, creo yo, bellísimo de ver a mujeres en altos mandos que están no solamente transformando las instituciones que encabezan, sino también enseñando que hay otras formas de hacer política, de hacer justicia y de transformar instituciones, absolutamente. Pues algo más que quisiera decir, invitar a la gente que hoy es el aniversario lunes. 85. Sí, vamos a estar el lunes de fiesta todo el día, ¿no? Entonces vamos a tener un montón de eventos, vamos a presentar el nuevo modelo de atención a víctimas, o sea, y la nueva política institucional de atención a víctimas. Vamos a reinaugurar nuestra sala vamos a hacer una sala de lectura que se inaugura y rehacer la biblioteca, reinaugurar la biblioteca. Tenemos libros antiguos, por ejemplo, libros del siglo XVII, XVIII. La verdad es fascinante lo que hace la fiscalía, ¿no? Que la gente conozca que no solamente es corretear pillos, que también es parte de la difusión de la cultura jurídica, de un montón de cosas. Entonces, bueno, si se quieren venir a pasar el día, son todas y todos muy bienvenidos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Buenísimo. Rosario, muchísimas gracias por este espacio y este tiempo. Muchas felicidades por el trabajo que hacen en general en la Fiscalía, pero en específico, por supuesto, en el instituto. Y bueno, le dejo un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, y los esperamos por aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.